verano, silaje, heno de calidad, bueno, un montón de información sobre este tema. Va a ser el 14 de octubre la 9ª charla. Y después estamos trabajando también para posiblemente llevar la 10ª charla con alguna diferencia a las que hemos hecho en todo el año, que han sido temáticas relacionadas al agro, y bueno, posiblemente tengamos la oportunidad de hacer algo diferente, que ya les informaremos llegado el momento. Estamos trabajando en eso. Bueno, recordar que somos 4 entidades las que organizamos este tipo de charlas: APRESID, el Círculo de Ingenieros Agrónomos del 9 de julio, INTA, el filial 9 de julio, y la Sociedad Rural de 9 de julio. Agradecer a todos los auspiciantes, 34 empresas que nos acompañan todo el año y hacen que esto sea posible, y por supuesto a todo el público que sigue este tipo de charlas, que gracias a Dios ha sido muy buena cantidad. Por lo menos en las presenciales la única que pudimos hacer fue en marzo, y después en esta modalidad hemos tenido también un número de gente importante que lo está siguiendo. Hoy nos convoca el sorgo y la soja el ingeniero Luis Ventimiglia, sumamente reconocido. No hace falta demasiadas palabras para presentarlo, así que pasamos directamente a su charla sobre sorgo y soja. Luis. Muy bien, gracias Fernando, muy buenas noches para todos, gracias por estar. Y como decía Fernando, bueno, vamos a tratar de llevar adelante estos 2 cultivos. Vamos con, digamos, un paquete de información, pero ustedes saben bien que tienen la posibilidad de hacer las preguntas que crean pertinente, y si hay algún tema que por ahí no se toca, pueden consultar a través del chat que tiene la plataforma. Bueno, va a haber gente aquí que está recepcionando tanto las preguntas que vengan por el chat, como también las preguntas que puedan venir vía WhatsApp. Para eso hay una línea telefónica habilitada que enseguida se las voy a recordar. Vamos a comenzar con el tema del sorgo, un cultivo que resurge dentro de gran parte de la pampa húmeda. Fue un cultivo sumamente exitoso hace muchos años atrás, preponderante, después fue desplazado en gran medida por otros cultivos y por diferentes situaciones. Hoy en día está recobrando fuerza, y seguramente que es una campaña en donde muchos productores piensan y seguramente harán algunas hectáreas de sorgo. Quiero decirles también que, como siempre lo digo, lo que presentamos, el grueso de lo que presentamos está publicado. La forma de acceder es a través de las publicaciones de la agencia INTA 9 de julio, publicaciones AER 9 de julio. Si ponen en el buscador van a encontrar, digamos, estos links que hay, pero el primero generalmente que aparece es publicaciones AER 9 de julio, Instituto Nacional. Clican ahí y van a encontrar estas carpetas, que cada título significa una carpeta que engloba trabajos de los últimos 16, 17 años aproximadamente. A modo de ejemplo, yo clico trigo, por ejemplo, y lo que me trae, y esto es para todas las demás igual, son los trabajos ordenados desde el último publicado hasta el más antiguo. Trae el título, el año de publicación, los autores. Y ahí, si a ustedes les interesa, por ejemplo, acá el primer trabajo dice fósforo, nitrógeno, zinc y boro en la producción de trigo. Me interesa ese trabajo, clico sobre el título y ahí va a bajarse todo el trabajo, y de ahí en más ustedes podrán leerlo, tomar, copiar, bueno, en fin, lo que necesiten lo pueden utilizar. Reitero, hay 16, 17 años de trabajos de diferentes cultivos y diferentes alternativas. El teléfono al cual hacía referencia, la línea de WhatsApp, que también le va a figurar en el zócalo de la pantalla en determinadas oportunidades, para los que son de afuera, 2317, que es la característica de 9 de julio, 48 46 18. Ahí entonces también tienen otro camino para
realizar las consultas que crean oportuno. Bien, abrimos la tranquera, no perdemos más tiempo y arrancamos. En realidad, si nosotros vamos a hacer un cultivo, en todos los cultivos siempre hay brechas. En realidad uno quisiese realmente sacar el máximo, el potencial, pero es casi imposible. Quizás el potencial se obtiene bajo determinadas circunstancias y condiciones y por ahí no son las condiciones, digamos, del productor agropecuario en general. Quizás tenemos otro que es el alcanzable, el rendimiento alcanzable, y ese estamos más cerca de poder llegar. Pero el que realmente muchas veces se logra es el logrado, como dice acá, y entre el logrado y el alcanzable hay una brecha que ustedes pueden observar en esta transparencia, es bastante importante. El alcanzable estamos hablando de más de 10 toneladas de grano, con el logrado que está arriba de 5, que es el rendimiento promedio a nivel país. Entonces, ¿por qué no llegamos acá? Y porque hay factores de distinta naturaleza, como malezas, enfermedades, plagas, forma de sembrar, elección del lote, híbrido que le estamos colocando, y eso seguramente que va conspirando de una u otra manera, haciendo de que se vaya quedando en el camino una parte importante del rendimiento. Entonces tenemos que hacer fuerza, fundamentalmente, para tratar de elevar este rendimiento que tenemos a lo que es alcanzable, que realmente se puede conseguir. Y de hecho, lo vamos a mostrar en la charla de hoy, estos rendimientos de 10, 11, 12 toneladas que se pueden alcanzar a nivel de producción, de productor. El potencial es lo que puede dar el cultivo y como ustedes ven, acá muestra 17, 18 toneladas, 17, 18 toneladas, que es un rendimiento sumamente importante para este cultivo. El sorgo es importante por muchos factores, da una cantidad de rastrojo sumamente importante, es un rastrojo de lenta descomposición y con una relación carbono-nitrógeno alta, prácticamente están alrededor de 88, 89, o sea, es un rastrojo que se descompone lentamente y que aporta mucho carbono. ¿Y por qué es importante el carbono? Y porque forma parte de la materia orgánica. El 58% de la materia orgánica es carbono, precisamente. Entonces, si yo aporto mucho rastrojo, voy a contribuir, como dice, a mejorar el contenido de materia orgánica a través del tiempo. Esto no se logra en un día ni en un año, sino que en muchos años de trabajo y de rotaciones, como dice acá, en donde el sorgo podría intervenir. Va a disminuir las pérdidas de agua por evaporación, todos sabemos, y en esta campaña en particular, que el agua puede ser escasa, y todo lo que se evapora como tal se pierde, es decir, se pierde dentro del sistema productivo. Lo que necesitamos es que se transpire, que la planta pase por la planta para generar materia seca, hacer biomasa, generar granos, hojas, etcétera, etcétera. Y también otra cosa importante que hace el cultivo es que mejora la infiltración del agua, y lo vamos a ver. Hay distintos tipos de sorgos, hay distintos tipos de aportes que puede hacer el cultivo al sistema de producción que tenemos en nuestra región. Lo podemos tener como grano, que se utiliza para la alimentación animal, se puede utilizar para fabricar diferentes tipos de productos, harinas, para la alimentación humana también se puede utilizar. Es un producto que prácticamente no tiene gluten. Hay sorgos que son de tipo blanco y que dan una harina de muy buena calidad. Se puede utilizar como silaje, se puede utilizar como pastoreo directo, se puede utilizar como está acá, como pastoreo diferido en el invierno. Hay distintos tipos de sorgo, forrajeros, azucarados, los de nervadura marrón, OMR, en fin, los doble propósito, los graníferos. O sea, que hay una cantidad, como se ilustra en la transparencia, importante, y que cada uno cumple un rol destacado para el sistema de producción. Precisamente ahí la transparencia que ven, la foto que ven, las primeras panojas en primer plano es un sorgo blanco, un sorgo que realmente se puede utilizar, a diferencia de este, que es un sorgo bien oscuro, sumamente oscuro, que también se puede utilizar y que tiene diferente tipo de cualidades.
Una de las cosas que muchas veces se preocupa el productor es por el contenido de tanino, y se puede determinar el contenido de tanino, e inclusive de la semilla que yo voy a comprar y que voy a usar. Esa semilla va a dar otra que va a ser similar a ella. Una forma, en general en los marbetes de las empresas figura el contenido de tanino, pero se puede hacer una prueba que es muy simple, la puede hacer usted mismo, usando 15 gramos de sorgo, 7,5 gramos de hidróxido de potasio y 70 mililitros de hipoclorito de sodio, la bandira, la que usted tiene en su casa. Eso lo mezcla, se calienta a 60 grados durante los 7 minutos, se va removiendo y luego se saca, se lava con agua fría, agua natural, y eso se coloca en un papel blanco, un papel tipo servilleta, un papel toalla, y ahí se observa el color que tomó el grano. Todos los granos que tienen color negro significa que tienen alto contenido en tanino. Los granos que quedan de color blanco a amarillo claro son sin taninos o con muy bajo contenido en tanino. Entonces ahí tienen una forma simple, práctica, de poder determinar la concentración de taninos que tiene. Que no siempre es malo, porque una alternativa de luchar, por ejemplo, contra los pájaros, que son depredadores y realmente producen en muchas zonas importantes daños, es utilizando sorgos con tanino, que también se pueden utilizar en la alimentación de rumiantes, de bovinos, por ahí quizás no en los cerdos. Otra de las cosas que tiene el sorgo es que se puede adaptar a distintos ambientes productivos, y esto es realmente muy importante. Quizás así como lo vemos como una ventaja, yo lo veo como una ventaja, también es una desventaja para el propio cultivo y para poder expandirse. ¿Por qué? Porque al adaptarse a distintos ambientes, generalmente, ¿qué ambiente se le da al sorgo? El de inferior calidad. Entonces, las posibilidades de altos rendimientos se ven minimizadas. Si yo pongo el cultivo en un lote de buena calidad, un suelo profundo, sin exceso de sales, con buen drenaje, con buen nivel de fertilidad, de fertilización, seguro que voy a poder alcanzar rendimientos sumamente importantes en función, por supuesto, del año. Ahora, tengo la posibilidad también que ese cultivo, eligiendo el híbrido adecuado, lo pueda utilizar en suelos alcalinos, en suelos salinos, en suelos salinos alcalinos, y quizás es una de las especies que mejor se adapta a estas condiciones tan desfavorables para la producción agropecuaria. Hay algunas variedades como el sorgo de escoba, conocido, sorgo escobero, precisamente se usa para hacer escobas, pero también se puede utilizar como forrajero, es el sorghum technicum, que tiene una capacidad de soportar pHs mucho más altos que 7, 8, arriba de 9 y más también. Entonces, como vemos, es un cultivo ampliamente versátil. Lo que es la escala para estudiar los estadios del sorgo es muy similar al del maíz, se la cuenta a partir de las hojas que van saliendo, llega a un punto en el cual podemos parecer como un trigo, porque cuando está la panoja embuchada, que es estado de bota, esto sería el equivalente a lo que es en trigo una espiga embuchada. Y después va a panojar, lo que da es una panoja donde va a florecer y se van a fecundar y ahí van a formarse los óvulos, que serán los granos, que se comenzarán a llenar hasta llegar a la madurez fisiológica. ¿Qué requiere el sorgo partiendo desde el momento de siembra? En sí requiere una temperatura mucho más alta que el maíz. Para poder germinar, para que realmente se logre una buena germinación, estamos necesitando una temperatura mínima a profundidad de siembra de 18 grados centígrados. Para crecer necesitamos unos 21 grados centígrados y la ideal para el periodo de desarrollo vegetativo y llegar a floración es una media diaria de 27 grados centígrados. Temperaturas muy altas pueden provocar trastornos, abortos de flores, y eso lógicamente que es una menor cantidad de granos. Entonces, de acuerdo a lo que vemos en la gráfica, tendríamos que pensar en una siembra no muy temprana para el sorgo, tenemos que ir un poco más adelante. Uso del agua. Lógicamente que como cualquier cultivo necesita y tiene puntos críticos como son la germinación y la emergencia, y también el periodo de encañazón y floración,
que es donde va a necesitar, lógicamente, un consumo de agua importante. Pese a eso, el sorgo es mucho más hábil que otros cultivos, que prácticamente todos los cultivos de verano, para hacer el uso del agua. Por ejemplo, un sorgo hace, con 1 milímetro de agua, en promedio 13, 14 kilos de grano, contra 10 que puede hacer un maíz en la misma situación, y seguramente menos que la soja. En lo que respecta al sistema radicular, otro punto clave del cultivo, el sistema radicular se caracteriza por presentar una gran cantidad de raíces muy finas, a diferencia del maíz. Si nosotros apreciamos el cuadro que tenemos aquí y miramos el peso seco, el maíz va a tener un peso seco mayor que el sorgo. Pero esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Significa algo, sí, algo puede significar, pero no tanto como parece. Yo prefiero tener el mismo peso, pero con raíces finas. ¿Por qué? Porque voy a explorar mucho más el perfil del suelo, voy a generar una mayor micro y mesoporosidad en ese suelo. Y voy a poder, entre otras cosas, capturar más agua, voy a poder capturar mayor cantidad de nutrientes que son poco móviles y otra serie de virtudes. Si miramos en esta parte de la gráfica, el maíz, si yo pudiese, y de hecho se hace esto, hay formas de hacerlo, cosechar todas las raíces que hay y unirlas, en 1 metro cuadrado puedo tener 15 kilómetros de raíz de maíz. Y en el caso de sorgo, en la misma unidad, en 1 metro cuadrado, puedo tener 26 kilómetros. Imagínense, en 2 metros cuadrados es como ir de acá a Bragado, aproximadamente con la raíz del sorgo. Entonces, estas raíces tan finas permiten generar una porosidad muy, pero muy adecuada. Normalmente, nosotros evaluamos o catalogamos al cultivo por el rendimiento que brinda. El rendimiento, claro que es muy importante, pero tenemos que pensar también en todas estas otras cosas que son claves y que son aprovechadas por los cultivos que siguen. Entonces nos tenemos que comenzar a preguntar si la mirada que tenemos del cultivo es lo importante, o lo que tenemos que mirar más es todo el sistema y con una mirada a más largo plazo. Los rastrojos que deja son muy abundantes, no cabe duda. Acá tenemos sobre la izquierda rastrojo de maíz, derecha rastrojo de sorgo. Ahora, como el maíz tiene un potencial de rendimiento mayor, muchas veces cuando se mide la biomasa total, grano más rastrojo y demás, el maíz puede llegar a dar más, pero depende del lote, depende de la situación en particular. No cabe duda de que el maíz se ha trabajado muchísimo más. En sorgo, en nuestro país, por distintas circunstancias, el trabajo fue mucho más pausado. En los últimos años se ha recobrado ese interés por el cultivo y con seguridad tendremos avances sumamente importantes de cara al futuro. Adversidades las tiene, como cualquier cultivo. Los pájaros, por ejemplo, decíamos, lo persiguen al sorgo, se alimentan del sorgo, causan daños, como se ve aquí. Generalmente los sorgos con mayor contenido en tanino son más astringentes y los pájaros lo desechan y van en busca de aquellos otros que tienen menor contenido en tanino. Hablábamos de algunos periodos críticos que puede tener el cultivo y hablábamos de situaciones, algunas de ellas el estrés hídrico severo, el cual lo va a afectar mucho menos que a los otros cultivos de verano. Las heladas también, sobre todo heladas en la etapa de madurez, las heladas que son, podríamos decir, muy tempranas, quizás en marzo, pueden llegar a ocasionarnos algún daño. Ahí tenemos un ejemplo de una helada que ocurrió cuando todavía el sorgo no había alcanzado la madurez fisiológica. Entonces ahí el cultivo va a detener el crecimiento. Como ven, la primera, prácticamente el tercio superior del cultivo, la parte media, de ahí recién tenemos hojas verdes, el resto se han secado por el efecto de la helada. Acá vemos un cultivo que está con otro problema, con un déficit hídrico sumamente grande, un estrés hídrico muy importante.
Y observen las hojas cómo están. Es otra de las características que tienen. Muchos cultivos también la tienen, pero el sorgo se destaca en este aspecto. ¿Y qué otra cosa tiene? Viene la lluvia, se produce la lluvia y el cultivo reacciona de esta manera. Observen, ¿quién diría que este es el mismo lote, que es el mismo cultivo y que la foto está sacada prácticamente en el mismo lugar? Acá todavía quedan algunas, miren, hojas que están todavía algo acartuchadas, pero mire cómo desplegó y cómo apareció la panoja. ¿Por qué pasa eso? Porque en primer lugar el sorgo tiene capacidades para generar ceras, compuestos cerosos en las hojas, que le da una cobertura especial para protegerse de los rayos solares y de la falta de humedad. Por otro lado, la nervadura central, digamos, a los costados de la nervadura central, tiene una cantidad importante de células motoras que lo que hacen es generar un plegado muy importante, muy fuerte de la hoja. Y eso hace que disminuya la superficie foliar y de esa manera pierde menos agua por transpiración. Y lo otro importante es que tiene capacidad para entrar en latencia, que es lo que mostrábamos recién acá, en esta foto. Ahí el cultivo detuvo el desarrollo, detuvo el crecimiento, entró en una latencia inducida por él mismo, porque no tiene los recursos para poder seguir prosperando. Entonces, queda a la espera, en este caso del agua. Cuando el agua llega, el cultivo reacciona nuevamente, se activan los procesos y emite la panoja, florece, fructifica y puede generar una producción. Cosa que otros cultivos por ahí no tienen esa capacidad tan grande para soportar esas situaciones. Por supuesto que el rendimiento se va a resentir, sí, seguro que sí. Para alcanzar un rendimiento máximo, las condiciones tienen que ser buenas durante todo el ciclo del cultivo. Las enfermedades también están presentes en el sorgo, hay de diferente tipo, algunas bacteriosis, otras mitosporiosis, que muchas veces no son frecuentes todos los años, pero nosotros las hemos podido detectar en algunos años en donde prácticamente la médula se destruye. Este sería un sorgo tolerante, sin ningún tipo de problema, pero acá ven otros sorgos que están en un estado vegetativo, reproductivo, que tienen que llenar, pero tienen la médula totalmente destruida y eso hace que ese sorgo prácticamente no alcance la madurez. Hemos llegado a tener situaciones en las cuales la cosecha fue cero, prácticamente cero, y en el mismo lote otros que permitieron alcanzar rendimientos aceptables. Bien. Pasando a lo que son ciclos, lógicamente que hay ciclos largos, ciclos medios, ciclos cortos, los periodos varían de emergencia a floración entre 68 y 78 días y a madurez entre 115 y 135 días. Esto es importante por lo que decíamos anteriormente. Normalmente, y años por ejemplo como este en donde por ahí se retrasa un poco más la siembra por temperaturas y demás, hay que ver con qué material nos ubicamos para tratar de llegar de la mejor manera a cosecha o a madurez fisiológica. Si llegamos a madurez fisiológica ya, por más que venga una helada, no nos va a preocupar porque a partir de ahí lo que necesita el cultivo es perder humedad. Ya ha completado todo su desarrollo. Siembra. Es uno de los momentos clave también del cultivo, como de cualquier cultivo, porque si arrancamos mal, si estamos sembrando y tenemos un stand de plantas muy reducido, por ejemplo, bueno, va a ser difícil o imposible en ese ciclo poder remediarlo, al menos en el número de plantas. El cultivo tratará de compensar de alguna manera. El peso de 1000 granos de los cultivos de verano es el más bajito, o sea, un grano más chiquito, entre 25 y 50 gramos, a diferencia de un maíz que está entre 250 y 400 gramos, una soja es la mitad del maíz aproximadamente. La siembra o la separación en trilera para lo que es un granífero normalmente oscila entre 35 y 70 centímetros. O sea, se puede sembrar a 35, a 46, a 52, a 70. Hay que ajustar, como dice, el número de plantas de acuerdo al espaciamiento que vamos a tener. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Y tenemos que conocer el peso de 1000 granos, por un lado, para después saber los kilos que vamos a poner, si quieren saber los kilos.
Y, por otro lado, regular la máquina sembradora. Esto es realmente importante. Esto es muy importante y nos ahorra muchos problemas. Muchas veces andan bien, miramos la tabla, ponemos el cambio y largamos la siembra. Tómense un ratito, pongan algunas bolsitas en algunos, aunque sean algunos de los dosificadores, y vean con una balancita cuánto estoy tirando. Pueden contar los granos también en el surco, cuántos granos estoy depositando, y de esa manera saber si estamos en lo correcto o no. Normalmente una densidad con una siembra 35 centímetros entre hileras para un ciclo largo debemos llegar a unas 180.000 plantas a cosecha. Eso significa sembrar unos 10 a 11 granos por metro lineal. Si hacen la cuenta no les va a dar el valor ese, le va a dar un valor más alto y ahora lo vamos a explicar. Lo mismo pasa para un ciclo medio, pero vamos ya a 200.000 plantas a cosecha. En tanto que un ciclo corto vamos a tener que aumentar un poquito más, irnos a unas 220.000 plantas a cosecha. Lógicamente esto es flexible, no es que tiene que ser 220.000 justo, no, para nada. Tiene cierta flexibilidad. Los granos serían 10 a 11, 12 a 13, 13 a 14 por metro lineal. ¿Y por qué es eso? Porque en general el sorgo tiene, digamos, un poder germinativo de semilla algo inferior, podríamos decir, a lo de maíz. Maíz normalmente estamos siempre arriba del 90%, 97, 98%. En caso del sorgo eso no es así y muchas veces podemos hablar como un valor medio de un 80% de poder germinativo. Pero además, ¿eso qué quiere decir? Que ya tengo un 20% de pérdida de entrada. Entonces, tendría que poner un 20% más para llegar a las plantas que decíamos. Pero además voy a tener una eficiencia de siembra que va a ser variable. La eficiencia 100% no existe. O sea, de ahí vamos a descontar. En este caso estamos descontando un 10%, puede ser un 5%, pero habrá otros equipos que están sembrando que por ahí tienen un 15%. Y también voy a tener después pérdidas en el establecimiento del cultivo por distintos factores. Otro 10%. Entonces, si yo arranco con un 20% ya de entrada, un 10 y un 10, llego a un coeficiente de logro del 60%. Quiere decir que para lograr esas plantas que hacíamos mención, 180.000, 200, 220.000, tendríamos que poner un 40% más de semillas. De ahí es que la cantidad, si hacen la cuenta con la cantidad de granos que hay ahí, les va a dar ese 40% extra. En el caso de los forrajeros, estamos sembrando valores en términos medios de 15 a 20 kilos por hectárea. Y en los azucarados, si se van a diferir, por ahí la cantidad es mucho más baja porque son de tallos más finos y si aumentamos mucho la densidad y estamos difiriendo para el invierno, para que sean aprovechados por los animales en el invierno, muchas veces se quiebran, se vuelcan, se caen y la pérdida que hay es muy, pero muy grande. Entonces, bajando densidad se logra mejorar sustancialmente eso. Profundidad de siembra. Por supuesto, tenemos que ponerlo donde está la humedad, la semilla. Pero bueno, no podemos ir a 20 centímetros. El sorgo o una gramínea tiene más habilidad que una dicotiledonia para poder germinar. Entonces, en el caso del sorgo acá hay un trabajo muy claro de la gente de Barro, del INTA, en donde siembras muy superficiales tienen logros bajos. ¿Por qué? Porque se deseca rápidamente el suelo. Entonces muchas veces empieza el proceso de germinación y queda por la mitad, no logran completarlo. Recordemos que por ahí estamos sembrando en noviembre, inclusive en diciembre. Y es una semilla chiquita. Si vamos a unos 5 o 6 centímetros, como ilustra la figura, sería lo ideal. Acá en esta gráfica es donde tenemos la mayor cantidad de plantas logradas por metro lineal. Las malezas es otro problema que tienen todos los cultivos y el sorgo también las tiene. Las malezas hay que controlarlas y hay que controlarlas temprano. Así como hablábamos hoy de un sistema integrado en donde el sorgo integra un sistema, bueno, en el tema malezas también tenemos que hablar de un sistema integrado para su control. No podemos pensar pura y exclusivamente en los herbicidas. Los herbicidas son una herramienta más para poder controlarla, pero hay que pensar en un sistema integrado. El sorgo es muy competidor con las malezas, pero no en los estadios iniciales. ¿Por qué? Porque tiene un lento crecimiento inicial.
Entonces, ese es el periodo crítico del cultivo, los primeros 30 días. Quiere decir que nosotros tenemos que venir con el lote limpio y sería deseable utilizar un herbicida preemergente. De esa manera vamos a tener la posibilidad de que la primera etapa del cultivo va a estar limpio y después de los 30 días el sorgo es extremadamente agresivo y se va a encargar él solo de poder controlar las malezas. Si vamos a trabajar con hormonales, productos post-emergentes, se puede, de hecho se puede, pero atención en qué momento lo aplicamos. Tiene que ser entre 3 y 5 hojas, no más. Si aplicamos después, fíjense en qué pasa con el rendimiento. Acá medido en materia seca, es lo mismo que kilos por hectárea de grano. A más materia seca normalmente voy a tener más rendimiento. Entonces, una aplicación en 3 hojas estoy arriba de 10.000 kilos, pero me voy a una aplicación en 8 hojas y estoy con 4.000, 5.000 kilos, realmente la mitad. ¿Por qué? Porque acá he afectado seguramente a la planta. Ya a esa altura el punto de crecimiento está arriba y ese tipo de productos tiene una capacidad de traslocarse y de llegar al punto de crecimiento muy grande y genera daños sustanciales. Entonces, hormonales se pueden aplicar, pero en estados tempranos, entre 3 y 5 hojas del cultivo. El cultivo, como dije, tiene que estar limpio, ahí se lo ve, un cultivo sumamente evolucionado, ya debe estar casi para cosechar y miren el suelo. Es un cultivo realmente, desde el punto de vista de malezas, con muy buen control. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, podemos partir con un barbecho químico, utilizando por ahí productos como glifosato y atracina, que van muy bien. Podemos utilizar en preemergencia productos graminicidas, pero en el caso del metaloclor, por ejemplo, es uno. La semilla, en este caso, tiene que estar protegida con un producto que, hace que este graminicida no mate al sorgo, que precisamente es una gramínea. Una secuencia, esto es a modo de ejemplo simplemente, por ejemplo en septiembre hacer el barbecho, ya pasó, o quizá para algunos puede todavía hacerse ahora, podemos aplicar atracina, glifosato, 2,4-D, matar las malezas que están presentes, la atracina va a dar residualidad, voy a ir a una siembra que puede estar ahí entre el 1 y 10 de noviembre aproximadamente, y ahí voy a sembrar la semilla tratada con ese antídoto, también puedo poner algún insecticida, dependiendo del tipo de lote y demás. Puede haber gusanos blancos, bicho torito, puede haber diferentes tipos de insectos que pueden dañar al cultivo. Y inmediatamente después de la siembra, el herbicida preemergente, donde va otra dosis de atracina con el graminicida, siempre y cuando haya usado ese antídoto en la semilla, y, de ser necesario, si hay malezas emergidas, podría utilizar un glifosato nuevamente. En este sentido, sí, hay evoluciones y, por ejemplo, hoy hay en el mercado una tecnología que fue, desarrollada en Argentina y hoy se exporta al mundo entero, que es una tecnología que se obtuvo por mutagénesis, no es transgénesis. Ustedes saben que las plantas tienen procesos de mutación constantemente y muchas veces se las induce a que puedan mutar y se buscan determinado tipo de factores favorables de esa mutación. En este caso lo que se consiguió es incorporar por mutagénesis una resistencia a lo que son las imidazolinonas, que son lo que serían los sorgos CL. ¿Sí? CL, como está el maíz, como está el girasol. Bueno, entonces eso me permitiría utilizar productos de esa familia que tienen un amplio espectro de control de malezas sin generar ningún daño al cultivo de sorgo. En Argentina hay un producto registrado que se llama Innovat, que es imacetapir al 10% y que se utiliza en mezcla con atracina, que pueden ser 2 a 3 litros de atracina si es al 50%, o la mitad de dosis si es al 90%, y aproximadamente 1 litro a 1,5 litros del producto imacetapir al 10%. En Uruguay hay un producto que además de imacetapir tiene imazapic, que se llama Semar, la marca comercial. Bien,
esto permite entonces, también se puede utilizar en post de emergencia y lógicamente que es exclusivo para los sorgos que tienen ese evento, ¿sí? Observen, si lo aplican ahí al lado, los sorgos que están a la izquierda y a la derecha no tienen el evento, y si aplican un herbicida de esa naturaleza no va a quedar absolutamente nada. El del centro tiene esa tecnología y lógicamente que no tiene ningún tipo de problema. La fertilización también es importante en el sorgo. No podemos pretender sacar un rendimiento sumamente alto si no agregamos los nutrientes que el cultivo necesita. Bueno, hay muchos ajustes en cuanto a nitrógeno. Acá la gente de Entre Ríos, Barbayelata, encontraron un límite crítico de 127 kilos entre el nitrógeno del suelo y el nitrógeno que incorporamos. Nitrógeno del suelo solamente en los primeros 20 centímetros. Este trabajo para Entre Ríos habla de esto. Pero bueno, trabajos más cercanos, acá de Pergamino, de Gustavo Ferrari y colaboradores, encontraron límites de 144 kilos de nitrógeno en los primeros 60 centímetros, o el límite sería 144 kilos entre el nitrógeno disponible en el suelo y lo que uno pueda aportar. También como un control, que esto en el maíz también existe, es chequearlo en estado vegetativo de B6, por ejemplo, y hacer un muestreo en los primeros 30 centímetros y determinar la cantidad de nitrógeno de nitratos, no nitratos, nitrógeno de nitratos. Puedo determinar nitrato y llevarlo a nitrógeno, no hay ningún tipo de problema. El límite crítico está en 16,7, 17 partes por millón o miligramos por kilo de nitrógeno de nitrato en los primeros 30 centímetros. Si no tengo eso, si estoy por debajo, podría intervenir para corregir esa carencia. También hay que tener cuidado con la cantidad de nitrógeno que se aplica, sobre el suelo, cuando tenemos el cultivo en pie, porque muchas veces se puede producir algún efecto de quemado. El sorgo es un cultivo bastante sensible, mucho más sensible que el maíz en este tipo de situaciones. Por lo tanto, atención con las dosis que se aplican. Por otro lado, hay otra serie de trabajos en donde los ajustes son mucho más bajos. Por ejemplo, acá en 9 de julio tenemos maíz tardío y sorgo tardío, la curva de arriba es la de maíz. Fíjense en que en el caso del sorgo, acá estamos con 80 kilos y ahí la curva se aplanó. El maíz siguió creciendo. En el caso de Pergamino, también 80 kilos, la curva de abajo, el sorgo, se aplanó. En el caso de otro ensayo en Pergamino, en otra campaña, también es diferente. En este caso el color rojo simboliza el sorgo y esta es una campaña que fue muy seca, en donde el maíz se vio muy perjudicado y el sorgo tuvo rendimiento superior al maíz, pero también los valores se instalaron ahí con 80 kilos de nitrógeno. Algunos resultados de ensayos llevados aquí en nuestro partido, fíjense, son bastante viejos, pero no importa, porque la información que les quiero mostrar es más que interesante. Acá el sorgo granífero en un año muy seco, fíjense en las lluvias, diciembre 30 milímetros, estamos hablando de sorgo de segunda y soja de segunda, comparando los cultivos. Está el planteo técnico, los rendimientos medios 4.894 kilos para el sorgo, 1.500 kilos para la soja. Diciembre 30 milímetros, venía de un trigo, ¿sí?, que chupó agua. Enero 111, es algo menos que la media. Febrero 35, marzo 65, o sea, muy pero muy poca agua. La eficiencia en función del agua precipitada, ¿cuánto fue? Bueno, 13 kilos de grano por milímetro en el caso del sorgo contra 4 de la soja. O sea, el sorgo le ganó ampliamente, 225% la diferencia. Y en lo que hace a biomasa total es mucho más amplia la diferencia. 43 en kilos de sorgo, en el sorgo por milímetro contra 10 de la soja. Veamos algunas cosas que nos pueden ayudar a pensar. Con 10 kilos de sorgo, yo puedo llegar a hacer 900 gramos de carne, si lo transformo en carne, bovina. Bien, si yo tengo esta producción, que es lo que dio el sorgo de segunda, que es una producción no tan alta, casi 4.900 kilos, podría ser, considerando un 10% de pérdida de este grano por la sacada, lo que pierde el animal, etcétera, etcétera, cuando lo suministramos, de casi 400 kilos de carne. A un precio de la carne, esto está muy hacia abajo, pongámosle la comercialización, todo lo que quieran, bueno, 80 pesos, estoy bien por debajo,
tendría un ingreso, solo ingreso, acá no están los costos, ingreso de 32.000 pesos por hectárea, con estos 4.800 kilos. Acuérdense que es un sorgo de segunda. Pero volvamos a ver un poco la cosa más integral. No veamos solamente el número que me da la producción, sea de grano o de carne. Muy bien. ¿Qué podemos ver? La soja dijimos que rindió 1.500 kilos, el sorgo 4.800. La soja tiene un índice de cosecha de 0,4, el sorgo 0,3. Entonces yo puedo calcular, podremos errarle por algo, esto también se puede hacer en forma directa, pesando y todo lo demás, la cantidad de rastrojo producido. Muy bien, esto es lo que produjo la soja y esto es lo que produjo el sorgo. Yo puedo calcular también en base a esto qué cantidad de carbono tiene este rastrojo. Y en el caso de soja me da 1.000 kilos, en el caso del sorgo 5.000. Acá voy a aplicar factores, ¿sí?, de humificación. Esto es tomado de bibliografía. Para la soja se considera 0,38 y para el sorgo 0,36. Quiere decir que el rastrojo que se generó acá me podría dar un carbono, acuérdense que el 58% de la materia orgánica es carbono, humificado, ese carbono más lábil, de 384 kilos para la soja, 1.800 para el sorgo. Bien. El suelo, lógicamente, que está constantemente trabajando su actividad biológica, los distintos componentes, siempre hablamos de mineralización, que es liberar compuestos. Y el carbono también se libera. Entonces, si nosotros tenemos un suelo con 2,5% de materia orgánica y tomamos acá una profundidad de 15 centímetros, una densidad de 1,18 gramos por centímetro cúbico, podemos calcular los kilos de materia orgánica que hay en esa superficie, ¿sí?, por hectárea. 15 centímetros en los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Y podemos calcular, si decíamos que era el 58% es carbono, ¿cuánto carbono hay en esta materia orgánica? Entonces tenemos esta cantidad, 25.000 kilos. El factor de mineralización, esto también tomado, es un 5% anual. Entonces, si yo tomo el 5%, quiere decir que ese suelo libera 1.200, 1.300 kilos por año. Libera. Muy bien. Vamos a la siguiente, entonces. Dijimos que tanto para soja como para maíz el suelo va a liberar lo mismo. Puede haber diferencias, pero bueno, acá tomamos el mismo concepto, casi 1.300 kilos por año. ¿Cuánto aportaba la soja de carbono? 384. ¿Cuánto aporta el sorgo? 1.800. Quiere decir que acá tengo un balance negativo, porque lo que liberó el suelo no puede ser compensado por, en este caso, los 1.500 kilos de soja que dio, de casi 900 kilos. Y el sorgo da un balance positivo. Quiere decir que me permitiría hacer crecer levemente el contenido de materia orgánica. Tomémoslo como tal. Entonces acá lo estamos viendo desde otro punto de vista, pero no termina, puedo seguir analizando algo más. ¿Cuál es la necesidad que tiene un sorgo? El sorgo tiene una necesidad alta nutricionalmente. Miren, el nitrógeno necesita más que el maíz. Un maíz con 20 kilos, 18 kilos, es mucho más eficiente. 22, depende del contenido de proteína que tenga, podemos hacer 1 tonelada de grano. En el sorgo estamos hablando de 30 kilos de nitrógeno. Muy bien, acá está el nitrógeno que se necesitaría, el fósforo y el azufre para hacer 1 tonelada de grano. Y lo mismo para soja. Recordemos que en la soja tenemos el aporte también de la fijación biológica. Acá está lo que se exporta con los granos. Lo que queda en verde es lo que retorna con el rastrojo, con las raíces, etcétera, etcétera. Entonces, la restitución de nitrógeno para el sorgo es de 10 kilos por tonelada y en soja es de 20 kilos. Es igual en fósforo, 1 y 1, y en azufre, 2 para el sorgo, 1 para la soja. Tomando esos números, tomando los rendimientos que tuvimos, el sorgo va a tener 48 kilos y la soja 30, van a aportar 48 kilos y 30, o sea que la diferencia es de 18 kilos en favor del sorgo, esto es nitrógeno. ¿Qué quiere decir? 18 kilos significarían unos 39 kilos de urea. Si la cuantificamos en números, son 1.300 pesos por hectárea. De fósforo serían 578 pesos y de azufre 790. Entonces, a lo que produjo en carne o en grano, le deberíamos también sumar el rastrojo, le deberíamos sumar estos nutrientes que lo estamos cuantificando en dinero
y que nunca se hace, queda en el camino y que van a ser aprovechados por el cultivo que sigue. Y le tendríamos que cuantificar también lo que hablábamos hoy, de las raíces, de la porosidad, que va a permitir que el agua infiltre mucho más. Observen la masa que tenemos acá. Realmente es esto muy, pero muy interesante. Algunos ensayos también de 9 de julio, hechos a 35 y 46 entre líneas, con un montón de híbridos y demás. Lo que quiero significarle que el espaciamiento menor, salvo en este híbrido, en todos los casos fue superior, más rendimiento. Promedio casi 300 kilos más por sembrar a 35 que a 46 en trilera. Otra campaña, ya hace bastante tiempo, en 2 lugares, también a 35, sembrado acá en el Triángulo, muestro estos resultados, también con unos cuantos híbridos, hay más, pero ven, esto es con cosecha mecánica, 11.000 casi 300 kilos por hectárea, 11.000 kilos por hectárea. Entonces se puede perfectamente llegar a esos rendimientos, pero es un lote de buena calidad. Otra campaña, 11-12, también con rendimientos de casi 10.000 kilos por hectárea. Paso rápido porque esto está publicado, lo pueden consultar dentro de la página que yo les mostré, pero bueno, dándole condiciones se pueden llegar a rendimientos sumamente importantes. Ahí hay distintos tipos de híbridos, distintos tipos de empresas. Otro año más, esto es el 14, ensayos, como ven, con máquinas, sembradora, con parcelas grandes, un año, digamos, en donde el agua también escaseó un poco. En diciembre, enero fue más o menos parejo, lo que está en color naranja el histórico, el azul es el de la campaña 14-15. Como ven, en febrero y marzo tuvimos faltantes importantes, hubo varios híbridos, ahí lo ven, Ciclón, uno de Nidera, uno de Agroempresa Semillas, de la empresa Picasso, bueno, en fin, los pasamos, está esto todo publicado, acelero porque realmente el tiempo se va y tenemos que hablar de soja también. También, de nuevo, 10.700 kilos por hectárea logró un material, acá hay otro de 9.000 kilos por hectárea con cosecha mecánica. La fertilización, como dije, es importante. Acá tenemos ensayo hecho el 9 de julio con nitrógeno y azufre. Nitrógeno desde 0 hasta 120 kilos y azufre de entre 10 y 20 kilos. La respuesta, bueno, ajusta nuevamente en los 80 kilos. Como ven, 80 kilos de N es donde encontramos el rendimiento mayor y luego con 120 ya no lo pudimos superar. Y en lo que respecta a azufre, con 10 kilos por hectárea estuvimos bien. Cuando aplicamos más o aplicamos menos, el rendimiento también cayó. La parte biológica es sumamente importante. El sorgo es muy, pero muy, digamos, compinche de los microorganismos y le permite cuantificar o aumentar sustancialmente el rendimiento. Acá tienen un ensayo que no es nuestro, esto es de la Facultad de Tandil, de Azul, del INALET. Observen, esto es inoculado acá, el verde versus el verde que no es no inoculado, es biomasa seca y esto es rendimiento en un año que fue malo, pero las diferencias son sustanciales en, digamos, los tratamientos que estuvieron inoculados con azospirilo y pseudomonas versus los que no estuvieron inoculados. Otro ensayo, el 1 es testigo, fertilizado el 2, el 3 fertilizado y azospirilo y pseudomona. De otro tipo, esto es nuestro. Bien, 646 kilos por haber fertilizado y un 10% más, y por haber fertilizado pero agregado azospirilo y pseudomona, nuevamente un 6%, un 7% más de incremento en los rendimientos. Bueno, el sorgo se puede usar en distintos ambientes, ya lo explicamos, esto lo vamos a dejar y con esto terminamos la parte de sorgo, pero fundamentalmente acá hay una tabla que es muy interesante de conocerla. Un suelo normal tiene un pH entre 6 y 7, tiene menos de 2 milimos por centímetro de conductividad eléctrica y tiene menos de 15% de sodio intercambiable. A medida que estos valores cambian, el suelo se va transformando en inferior calidad. Puede ser salino, en donde lógicamente la conductividad va a ser muy alta, mayor a 4, puede ser 10, 15, bueno, y la salinidad es algo realmente complejo. El pH normalmente es menos de 8,2 y el porcentaje de sodio es menos de 15. Puede ser sódico,
En ese caso lo que aumenta mucho es el pH, por ahí tenemos un pH de 9,5, 10 inclusive, pero la conductividad es menos de 4 normalmente y el sodio sí es alto, es mayor a 15. O puede ser salino o alcalino, en donde todo es alto. Bueno, en estas circunstancias, quizás en un suelo salino sódico, en un salino, hay variedades de sorgo que se pueden adaptar bastante bien. Hay otras especies que también se adaptan, pero fundamentalmente tenemos un recurso importante para aquellos suelos de inferior calidad. Muy bien, con esto ponemos un punto al cultivo de sorgo y arrancamos con la soja. Ahí vemos ensayos de la agencia de 9 de julio del año pasado. Bueno, esto ya lo hemos mostrado, la potencialidad que tiene la soja. Esto ya está viejo, diría yo, porque esto era hasta el 2015, en donde estábamos hablando de ensayos que podíamos cuantificar, casi 9.000 kilos de soja por hectárea, respecto al 2.800 kilos del año 60. Esto es el primer concurso de soja llevado a cabo en la Argentina, y este es el rendimiento que ganó el concurso, y este es el incremento que se daba por año, si tomamos estos valores, ¿no? Casi más de 100 kilos por hectárea año. Y eso se debe al trabajo, se debe al esfuerzo de todo, de las empresas, de todos los técnicos que trabajan en el campo, de todas las instituciones que aportan y que hacen que cada día conozcamos un poco más y que podamos ir superándonos. El rendimiento potencial, esto yo en su momento lo medí en más de 20.000 kilos, podría dar la soja si todas las flores cuajasen. Bueno, no conozco soja de ese valor, el mayor es más de 10.000 kilos, está reportado, sí, pero en realidad esta experiencia dio algo así como 6.000 kilos por hectárea, ¿sí? Bueno, sojas de antes, esto es de la época del 60 y esto es de la época actual. Fíjense en la altura de planta, el desarrollo, la cantidad de chauchas, bueno, todo ha cambiado y ha cambiado para bien. Conocemos más los suelos, por supuesto que para alcanzar rendimientos de esa naturaleza tenemos que hacerlo en suelos de buena capacidad de uso, que tengan una capacidad física buena, es algo sobre lo cual hay que trabajar mucho más, se trabaja muy poco en esto, y realmente le ponemos todas las fichas a otros aspectos como el químico, como la fertilización química, sin pensar que precisamente esa fertilización química va a depender de cómo está la física del suelo, es decir, que es como que vamos de atrás para adelante. Entonces, el estado químico también lo tenemos que conocer. ¿Cuántos análisis de suelo hacemos? ¿Cuánto conocemos de cada lote? La parte de fertilización por ambiente es clave, el manejo por ambiente es clave. Nos permite hacer un uso más juicioso y más responsable y más eficiente del recurso que estamos poniendo. Conocer la altura de la napa freática. ¿Cuánto hemos hablado de esto y lo vamos a seguir hablando? Por suerte cada vez es más gente la que la estudia, pero todavía son pocos. En esta campaña, créanme que hubo unos cuantos productores que consultaron por distinta naturaleza y hablamos del tema y fueron a determinar y se sorprendieron después, algunos para bien y otros para mal, de saber a dónde tienen el agua libre, porque eso permite tomar decisiones sumamente importantes para el cultivo que vamos a hacer. El barbecho, las temperaturas, la radiación solar, la calidad de semilla, que la puedo ir monitoreando desde el mismo momento que estoy cosechando con un método simple que ya lo hemos súper explicado, la bandina que tenemos en casa de un tarrito y agua. 900 centímetros de agua, 100 de lavandina, ponemos las semillas de ahí de soja y las dejamos unos minutos y luego las sacamos y vemos cuáles se hincharon y cuáles no. Si puse 100 semillas y tengo 20 que están hinchadas, tengo un 20% de daño de tegumento. Entonces eso lo puedo corregir en la cosecha, a lo mejor con pequeños ajustes, y hago que el tegumento quede más sano, porque después si voy a usar un fungicida, y sobre todo si lo utilizo anticipadamente tratando la semilla, y es sistémico, puede penetrar y dañarme el tegumento antes siquiera de poner la semilla a germinar. Entonces, son cosas simples que hay que conocer. Hacer calidad de semilla. ¿Por qué no hacemos calidad de semilla? Tenemos laboratorios, 9 de julio tenemos excelentes laboratorios para hacer calidad de semilla. Entonces estamos invirtiendo una cantidad de dinero enorme y por ahí no sabemos qué energía, qué poder germinativo, qué tipo de hongos tiene, si tengo que curar o no. Por ahí curo todo por curar.
¿Pero es necesario curarla? A lo mejor no era necesario curarla porque no había hongo, no había patógeno, estoy sembrando en un suelo con muy buena humedad y temperatura, la semilla es excelente, entonces quizás ese dinero lo puedo invertir en otra cosa y por ahí a lo mejor hasta no generar algún disturbio por la parte microbiológica que estoy utilizando. Entonces, el vigor de una semilla es clave. Ahí tienen una experiencia, no solamente en el número de plantas que se han logrado, sino fíjense en el desarrollo radicular que han logrado. Y eso se traduce en rendimiento. Este trabajo es de Brasil. A medida que tenemos más vigor, tenemos más productividad. Entonces, ¿cómo no voy a conocer yo la calidad de la semilla que voy a sembrar? Es realmente importante hacerlo. Hongos hay de todo tipo, no vamos a entrar en detalle, simplemente algunas fotos para ilustrar: Cercospora kikuchi, alternaria, Cercospora sogina, la que causa la mancha hoja de rana, Phomopsis, Phytophthora, son todos hongos patógenos que nos van a causar enfermedades, Pythium, Rhizoctonia. Estos son de granos almacenados, Aspergillium, Penicillium, Rhizopus, bueno, en fin. Hay muchos, no quiere decir que estén todos presentes y no quiere decir que todas las semillas tengan problemas. Por el contrario, puede haber semillas de excelente calidad, pero para eso tengo que saber, y el saber no lo consigo con el ojo, lo consigo con análisis. Pruebas como la del tetrazolio, que me puede decir el porcentual de tejido muerto que tengo, inclusive también si tiene daño de chinche, etcétera, etcétera. Napa freática es lo que hemos dicho. Hay que saber dónde está, porque una napa que esté entre 2 metros, 2 metros y medio o menos, 1,60 m, es una cosa. Si yo tengo una napa hoy a 2,80 metros, 3 metros, no me sirve, ya no me sirve. Entonces tengo que pensar a lo mejor de otra manera, inclusive con el material que voy a sembrar, inclusive con la fecha de siembra que voy a poner, inclusive con la inversión que voy a hacer en las diferentes tecnologías de insumo que le pongo al cultivo. Ahora, en este momento, el 9 de julio, hay lotes de buena calidad, de buena aptitud, que tienen la napa a 1 metro, por ejemplo. Entonces ahí la posibilidad de éxito en un año que se vislumbra con faltante de agua posiblemente, yo el agua ya la tengo ahí abajo. Si no hay impedimento, puedo ir con tranquilidad desde ese punto de vista que voy a poder maximizar el rendimiento. Bueno, un suelo, esto muestra muchas cosas, un suelo totalmente degradado, esto no debe ocurrir, suelo encostrado, compactado, cosas que a una gramínea puedes por ahí sortearlo con dificultad, pero puedes llegar a sortearlo, pero una planta como la de soja, una dicotiledonia, donde acá está la semilla, esto es la semilla, esto es lo que está saliendo, empujando a través de esto, que es el hombro del hipocótile, y tiene que romper estos cascarones. La verdad que tiene una fuerza impresionante. Observen la pisada de una máquina, sembrando en un suelo complicado, o sea, desde el punto de vista físico, degradado y sembrado con mucha humedad. Lógicamente que este surco no va a tener ni de casualidad las plantas que hay en los surcos laterales. Y por otro lado, estas plantas van a estar mucho más demoradas, las que puedan salir acá, que están luchando respecto al resto del cultivo. La necesidad de nitrógeno de la soja es muy importante, de los cultivos de verano que hacemos es el mayor, prácticamente hablamos de 80 kilos, esto es relativo, 80 kilos de nitrógeno por tonelada, dependerá cuánta proteína tiene 37, 38, 36, bueno, en fin, pero la curva es esta, o la recta es esta. A medida que aumenta el rendimiento es bien empinada, más cantidad de nitrógeno necesito, a diferencia del girasol y a diferencia del maíz, que aún con 10.000, con 12.000, con 14.000 kilos por hectárea va a necesitar mucho menos que 4.000 o 5.000 kilos de soja. Hay una relación directa, como lo muestra este trabajo, entre la acumulación de nitrógeno en la biomasa del cultivo y el rendimiento. Observen, esto es rendimiento, acá, a medida que capturo más nitrógeno, tengo más rendimiento. Entonces, es clave. Trabajo de Carlos Piccinetti y colaboradores, 28 sitios, más nódulos, más biomasa, esto es más rendimiento. Pero acá tenemos 1.143 sitios de inoculación en campos con historia sojera. La línea que va abajo es el testigo. La línea negra que va acá
es el caso de los inoculados. Son 1.143 sitios. Siempre la línea negra está por encima. ¿Qué pasó? En esos 1.143 ensayos hubo 81% de casos positivos, es decir, que hubo respuesta. Hay 19 casos que no hubo respuesta. Habría que ver a qué se debió. Puede haber varios factores. Estos son ensayos en campo de productores. Por ahí hicieron las cosas mal, por ahí, en fin, no lo sé. El rendimiento, tomando todos los casos, 3.500 kilos. Y la respuesta promedio, esto que veíamos acá, esta diferencia que vemos acá, esto se desarrolló en casi 18 años. La diferencia promedio fue de 228 kilos por hectárea, tomando el 100% de los casos, o sea, un 8% más de rendimiento. Si yo tomara solamente los casos positivos, el 81%, el incremento de rendimiento fue del 11%, y en kilos 322 por hectárea extra. Dejemos de lado esto y solamente vamos a conservar los 228 kilos. Si yo tomara el precio de la soja libre hoy de $24 el kilo, seguro que estoy bajo porque ha aumentado, $24 el kilo con un costo de $5 por inocular, significarían que eso representan 21 kilos de soja. Me quedaría una rentabilidad con este precio, poniendo los costos comerciales y demás, de $50 por hectárea. ¿Escuchó bien? $50 por hectárea. Entonces, ¿cómo no voy a hacer las cosas bien? ¿Cómo no voy a inocular bien? ¿Cómo no voy a trabajar bien? Mire, dentro del promedio del país, la fijación biológica de nitrógeno, lo que hacen los bichitos que usted coloca con el inoculante, representa casi el 60% del nitrógeno que consume la soja. Pero por otro lado, lo importante es que no lo estamos sacando del suelo, lo estamos tomando del aire, o los microorganismos lo están tomando del aire. Entonces, esto puede ser más o puede ser menos, pero va a depender una parte importante de nosotros, de cómo realmente hagamos las cosas. Este trabajo lo hicimos acá en conjunto con un grupo de gente que fue realmente muy importante, porque acá marca claramente cómo la ocupación del nódulo por la bacteria que nosotros estamos colocando permite incrementar el rendimiento. Lógicamente que estoy hablando en campos con historia sojera, donde tiene que competir con la bacteria que está en el suelo naturalizada. Entonces observen que hasta prácticamente un 30%, acá la recta sigue creciendo, el rendimiento, pero es muy elocuente. De 0, nada, el testigo sería, a un 10, 15%, 20% de ocupación nodular de la bacteria que yo coloqué, me permitió incrementar sustancialmente el rendimiento de la soja. Hay que hacer las cosas bien, esto que ven acá no está bien, esto no debe hacerse. Si vamos a hacer esto estamos tirando la plata, entonces es una pena. Y hay mucho por progresar y por hacer. Hay máquinas muy eficientes, pero recuerden que otras no lo son tanto y siempre la posibilidad de mejora está. Y hay equipos de la época antigua, que no quiere decir que sean malos, quizás sean mucho más trabajosos, ¿no? Equipos de chorreado, equipos modernos de tratamiento profesional de semilla. Esto es un equipo industrial, pero atención, no nos guiemos tampoco porque la última tecnología va a ser la mejor. Esta semilla es toda, salvo la blanca, la amarilla, mejor dicho, que no está tratada, el resto son semillas tratadas en tratamiento profesional. Y si ustedes observan esta que estoy señalando yo acá, esta que estoy marcando acá, esta, como ven, el tratamiento no fue bueno, fue pésimo. ¿La culpa la tiene la máquina? No, la culpa la tiene nosotros, el ser humano, que estamos haciendo las cosas mal. Las otras están realmente con una calidad muy, muy buena. La coinoculación ayuda. ¿Qué es la coinoculación? Es agregar al Bradyrhizobium, a la bacteria que se usa en soja para fijar nitrógeno, algún otro microorganismo. Hoy hay una gama sumamente importante de microorganismos. Quizás el más estudiado, el más usado es el azospirilo, pero hay pseudomonas, hay bacillus, hay tricoderma, hay un montón. Miren, acá tienen las dos primeras columnas, representa el producto, un determinado producto de una empresa, inoculado y coinoculado. O sea, acá está el Brady solo y acá está el Brady más azospirilo y pseudomona. 580 kilos más de
rendimiento. Otra empresa, el Brady y el Brady más la coinoculación, 70 kilos más. El Brady más el Brady y otro producto más, 425 kilos más. En promedio, 350 kilos más por la coinoculación. Hay muchos, acá tenemos de otro ensayo, testigo, inoculado con Brady Rhizobium y protector, y la coinoculación. El Brady y otro microorganismo, Glucoacinobacter, que es un microorganismo que funciona muy bien, muy interesante. También anda muy bien en maíz, en sorgo azucarado, también anda excelente. ¿Qué pasó? Brady solo 8%, no es poca cosa, 345 kilos más. Pero cuando hicimos la coinoculación tuvimos un 19, casi duplicamos, o más que duplicamos, 810 kilos. Y les digo que esto no es la primera vez que ocurre. Otros ensayos, de nuevo, acá tenemos testigo, Brady más Azospirilo y Pseudomonas, y Brady más Bacillus, hay varios. ¿Qué pasó? Acá hay 200 kilos más por el Brady, acá hay 400 kilos más por el Brady más el Azospirilo y Pseudomonas, y acá el Brady más el Bacillus, 11%, 540 kilos más. Bueno, ya hay cepas tolerantes a estrés hídrico. Bien, se sigue trabajando en esto, es un mundo que no para, así que es interesante y es muy importante, en donde se pueden lograr incrementos de rendimiento precisamente en años que se presentan con seca y en donde la bacteria, quizás uno de los factores más críticos es la desecación, no tanto la temperatura. La desecación es sumamente dramático para su vida. Sojas, ensayos que realmente tienen resultados sumamente importantes. Densidad de siembra, observen esta curva, esta es la de soja. Yo acá abajo aumento la densidad y acá el rendimiento, midiéndolo acá, llega a un punto donde se estabiliza y sigo aumentando la densidad y el rendimiento quedó ahí. Esto es maíz, tengo densidad y tengo rendimiento. Tengo una parte que es el óptimo, me tengo que posicionar acá para el ambiente que yo tengo. Si yo me pongo muy bajo, estoy perdiendo rendimiento. Si yo me voy con una densidad muy alta, también estoy perdiendo rendimiento con respecto a la densidad óptima. Entonces, esto es lo que sucede en soja. Hemos hecho ensayos, ustedes ya lo han visto, está también publicado todo, lo puede consultar. Pero acá tienen, ¿cuántos productores siembran 80 kilos de semilla por hectárea? ¿Y por qué no 100? Realmente hay muchos. Bueno, tomando una semilla con un peso de 160 gramos, semilla media, están sembrando 80 kilos, están sembrando 500.000 semillas por hectárea, 500.000. Bueno, ¿dónde estarán? ¿En qué parte de la curva estarán? Y están acá arriba, están por acá. Ahora, yo podría lograr esto con muchas menos. Entonces, acá tienen un ensayo con 500, 400, 300, 200.000 semillas. ¿Cuánto significa 200.000? 32 kilos. 300.000, 48. Pongámonos acá. Si en vez de sembrar 80, sembramos 48, estamos ahorrando 32 kilos de semilla por hectárea. Si eso lo tuviésemos que comprar, si eso lo extrapoláramos, bueno, esto está tomado de otra campaña, 20 millones de hectáreas que las hemos tenido, bueno, significa esta friolera, 650.000 toneladas de ahorro en semilla. Por supuesto que no todo el mundo siembra 80 kilos, ni tampoco habrá muchos que siembran 32 o 48. Ensayo, con esas condiciones, con 2 variedades, grupo 3, grupo 4, con 3 fechas de siembra, con 200.000, 300.000 y 400.000 plantas. Bueno, ¿qué logramos? Ahí está la primera fecha, la segunda fecha, la segunda y la tercera, que lamentablemente la perdimos. ¿Qué nos dice esto? Que la densidad no importó. No importó, para la primera fecha no importó, están las variedades, el espaciamiento sí importó, 35 rindió más que 52. En la segunda fecha, ¿qué me dice? Que la densidad tampoco importó. O sea, esto quiere decir que daba lo mismo haber puesto 200, 300 que 400. Y de nuevo, el espaciamiento también importó. 35 fue superior a 52. No me dice nada nuevo de lo que ya sabemos. Y también me dice que a medida que yo me atraso en la fecha de siembra, la fecha fue la primera el 30 de octubre y la última fue el 9 de diciembre, voy perdiendo rendimiento a razón de 28 kilos, 29 por cada día de atraso en la fecha de siembra. Esto se hizo de nuevo, lo que hicimos fue bajar drásticamente la densidad de siembra para tratar de que se caiga realmente. Acá pusimos 142.000 semillas.
200.000 semillas y 268.000 semillas, también el mismo ensayo, o sea que sembramos desde 22 kilos, 23 kilos a 43 kilos, dependiendo de la variedad. Acá en la SY 3x7 son 24 kilos. Muy bien, ¿qué pasó? Bueno, se cayó. Acá estamos hablando de casi 8.000 kilos por hectárea, ¿no? Un año excepcional. Bueno, y es estadísticamente diferente. Entonces, esto ya me dio una pauta. Acá estaba en las 260.000 plantas. Perfecto, entonces repetimos otro año más, en donde también hay 3 fechas de siembra, pero ahora vamos con la densidad ajustándola un poco más, 268, que era la que más había dado, y nos pasamos un poco a 314. ¿Y qué pasó? ¿Qué dio? Y bueno, de nuevo, ahí en el promedio de las 3 fechas de siembra, el azul es la variedad 3x7. O sea, acá está la densidad 2, ¿sí? Que eran 268.000 plantas, o semillas, mejor dicho, y la mayor, 314.000, prácticamente entre ellas no difieren, y sí de la más baja. La marrón es la variedad 4x4, en donde prácticamente le da lo mismo, una variedad más rústica, ramifica más, prácticamente el rendimiento entre la densidad más baja y la más alta es igual. Si lo miramos por fechas de siembra, más o menos vamos a encontrar lo mismo. Lo paso porque es prácticamente repetir las mismas cosas, están las 3 fechas de siembra. Y en definitiva, la conclusión es que con densidades que estén en los 260, 270.000, estamos realmente seguros de poder llegar a un buen resultado. Entonces, lo que tenemos que mejorar es todo lo anterior, que cada grano que nosotros coloquemos se transforme en una planta, y no que pongamos 3 para sacar 1 o 4 para sacar 1, que eso es lo que pasa. Entonces perdemos en calidad de siembra, perdemos en competencia, perdemos un montón de factores que después se traducen lógicamente en rendimiento. Fecha de siembra, bueno, atención para este año, simplemente lo muestro, pero en la medida que tengamos condiciones favorables, que este año parecería ser que no es tan así, las siembras tempranas siempre son favorables. Acá tenemos también para las 2 variedades, es otro ensayo que se sembraba cada 10 días, del 5 de octubre hasta el 15 de octubre. Observen qué es lo que pasa. Si nosotros medimos el tiempo transcurrido entre emergencia y madurez fisiológica para cada una de las fechas de siembra, vemos que la primera fecha el cultivo estuvo 150 días trabajando entre emergencia y madurez fisiológica. En cambio, para poner los extremos, la fecha del 15 de diciembre, una soja de segunda, estuvo 103 días. Hay 47 días de diferencia, 47 días más de trabajo. Entonces es imposible que una soja sembrada acá pueda ganarle acá, salvo que, bueno, acá haya habido periodos sumamente restrictivos del ambiente que, bueno, permiten o facilitan a la soja más tarde. ¿Qué pasó con el rendimiento? Bueno, de 7.300 kilos a 5.200 kilos por hectárea. O sea, no cabe duda, hay un degradé que es similar a lo que hablábamos anteriormente. Está la otra variedad, la 4x4, de 6.800 kilos a 5.300 kilos por hectárea. Y las temperaturas, cuando nosotros sembramos el 5 de octubre, estábamos con 15 grados a profundidad de siembra y tardó 16 días en emerger. En cambio, cuando estábamos en el 15 de diciembre, estábamos con casi 24 grados a profundidad de siembra y en 4 días emergió. Es decir, que hay una relación lógicamente inversa. La temperatura del suelo, a medida que aumenta la temperatura del suelo, la velocidad de emergencia, lógicamente que se ve aumentada también. El año pasado hicimos, en lo que respecta a variedades de soja, un ensayo en donde teníamos casi 11 partes y media de fósforo, 7 de fósforo, de azufre, y el ensayo, que está resumido acá por el tiempo nada más, y que en verdad, no nos dio tanta información, quizás el año no acompañó tanto para que se dieran determinado tipo de eventos. Un tratamiento tuvo 60 kilos de MAP aplicado en la línea de siembra, o sea, todas las variedades estuvieron con esto. Otro tratamiento, todas las variedades tuvieron 60 kilos de MAP y 40 kilos de sulfato de calcio, o sea que acá podemos ver el efecto de azufre. Otro tratamiento
obtuvo lo mismo, pero a esto le pusimos fungicida. O sea que acá lo que vamos a ver para una fertilización media, no tan alta, cómo se comportan las variedades desde el punto de vista de enfermedades. Ya el cuarto duplica la cantidad de fósforo aplicado, duplica la cantidad de azufre y tiene fungicida, o sea, vamos con más fertilidad. Si comparamos el 3 y el 4, vemos el efecto fertilidad. Y si vamos al 5, es lo mismo que el 4, nada más que agrega micronutrientes, boro y zinc. Acá vamos a ver, entre el 4 y el 5, el efecto de los micronutrientes. Bien, ahí tienen los rendimientos promedios de las variedades participantes. Lo que está en rojo están por encima del promedio, que fue de 5.162 kilos por hectárea. O sea, la NS4309, que la usamos de testigo, está sembrada en varias oportunidades y siempre estuvo con valor rojo, o sea que está por encima de los 5.162. Illinois acá, esto es el Cledero Santa Rosa, la 4620, 5.500. La 46R18 de Don Mario, 5.626 kilos. La Syngenta 4x5, 5.200 kilos. La NS, bueno, nuevamente el testigo, con 5.391. Otra Santa Rosa, con 5.500 kilos. Otra más, con 5.400. La Don Mario 40R16, 5.000 casi 300. Y el testigo nuevamente con 5.600 kilos. ¿Qué pasó cuando analizamos cada bloque? Bueno, prácticamente casi nada. Esto no quiere decir que no pase. Quizás hubo un freno en varios factores. El agua fue un factor limitante. Los rendimientos son buenos, pero no son de 7.000 o de 8.000 kilos como hemos tenido. Están bastante más bajos. Entonces hay varios factores que pueden haber colaborado para no alcanzar los rendimientos que por ahí se pueden obtener. Fíjense en que el agregado de azufre no incrementó el rendimiento, o sea, teníamos 7 partes por millón de azufre. El agregado del fungicida no mejoró, o sea que no fue un año de enfermedades, y esto es interesante también. ¿Esto qué me dice? Que hay que monitorear, no hay que aplicar por aplicar. Aplicar por aplicar el producto que sea un insecticida o un fungicida. Entonces hay que aplicar cuando es necesario. Esto es un ensayo, como tal lo que pretende es verificar y corroborar determinado tipo de cosas. Entonces, me refleja claramente esto, porque las hojas estaban sanas, totalmente sanas. El tratamiento siguiente, que aumenta el contenido de fósforo y de azufre, logra un incremento muy bajo, 200 kilos, no es mucho para lo que estamos incrementando, o sea que la fertilidad no era la limitante, al menos con fósforo y azufre. Y tampoco el fungicida, como ya lo vimos. Ahora, el último tratamiento, ¿qué es lo que incorporaba? Incorporaba micronutrientes, zinc y boro. Y observen que el promedio de las variedades de 5.200 se fue casi a 5.700 kilos. Estamos pegando un salto de 500 kilos. Entonces, los recursos que yo tenía acá, que son los mismos que acá, estaban en parte limitado también por el efecto de estos micros, algo que venimos alertando desde hace unos cuantos años para nuestra zona. El espaciamiento ya lo hablamos, avanzamos, esto es viejo, pero 35 versus 52, 220 kilos más para 35 entre hileras, tomando promedio de todos los materiales, grupos de madurez también, siempre los espaciamientos menores están rindiendo más. Trabajo para traer otra cosa distinta, no es de 9 de julio, de Linta Villega, Paula Girón, Miriam Barraco y Walter Miranda. Acá tienen 52 entre hilera, 40 entre hilera y 20 centímetros entre hilera. A, B, C. Esto es rendimiento, o sea, 20 centímetros superior a 40 y 40 superior a 52. Y esto es biomasa, que parten prácticamente iguales y a medida que entramos en la etapa reproductiva empiezan a separarse. Entonces la biomasa fue mayor en el espaciamiento menor y esa biomasa se traduce lógicamente en un mayor rendimiento. Bueno, podríamos hablar mucho de esto, luz, agua, fertilidad, maleza, los beneficios que trae estrechar hileras. Los beneficios que trae estrechar hileras en el cultivo de soja. Son realmente, a mí no me cabe ninguna duda de eso. Hemos trabajado durante muchísimos años
y los resultados son contundentes. Malezas. Bueno, malezas, tienen hábitos, tienen capacidades que por ahí no tienen las plantas cultivadas. Observen la rama negra donde está y qué desarrollo que tiene en un tapial, ¿sí? Bueno, ahí la tienen en el cemento prácticamente, no solamente la rama negra, pero bueno, miren el desarrollo que tiene. Se ha tenido que soportar un montón de cosas y simplemente la soporta. Acá tienen la otra, o el otro, el yuyo colorado, arriba de una máquina cosechadora. Germinó, nació, bueno, esto también habla de que no hacemos las cosas bien. O sea, que tenemos mucho por hacer, muchísimo por hacer, y que esto es una máquina que, bueno, no se limpió nunca, pero está en un lote y está trabajando, ¿sí? Miren el parabrisa, yuyo colorado, miren la habilidad que tiene, ¿cuánta humedad puede tener acá? Y vive. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si no trabajamos de una manera integral para poder contrarrestar esta problemática? Nos encontramos con este cuadro de situación. Bueno, ya está. Esto es imposible realmente poder, y si es posible, es a un costo que es prohibitivo. Entonces, acá hay yuyo colorado y soja, pero no es el único caso. Miren la planta de yuyo colorado que está arrancada, miren miren el sistema radicular que sigue, que está... Bueno, no es bífido, es trífido, cuadrífido, como quieran llamarle, pero tiene una potencia. Fíjense en las ramas, fíjense en el tronco, el tallo principal, que es una planta que ha estado frenada, porque si no llega a 3 metros de altura o más también, ahí lo ven. Esto es un lote de soja, de acá, ¿sí? Bueno, esto es imposible, lógicamente. ¿Cuánto rendimiento se llevó? Ahí tienen otro lote, ¿sí? Ya para cosechar, donde van a cosechar, lógicamente, yuyo colorado y soja. Y se va a difundir. Rama negra, ahí está, rama negra con soja, no soja con rama negra. Entonces, esto tenemos que trabajarlo de otra manera, tenemos que trabajar, como decía Ciaresi, esta foto es de él, de una manera integral, en todo el sistema, pensando a más largo plazo, y tratar de convivir de esa manera de la mejor forma posible. ¿Los herbicidas son necesarios? Sí. Para el sistema que tenemos, sí, los necesitamos. Pero con los herbicidas solo, lamentablemente, va a ser muy difícil. De Estados Unidos también, en donde se controla, tolerancia cero, se controla las semillas que, digamos, que cuando la máquina entra y se muelen prácticamente, distintos modelos de máquina que hacen el mismo trabajo. Atención también con los productos. Hay fitotoxicidades muchas veces por mal uso, por dosis inadecuada, por distintas situaciones. Ahí se ve claramente. Acá se ve una deriva que seguramente es de un hormonal, en una soja. Ahí lo ven más claramente. Y esto es pérdida de rendimiento. Esto está para cosechar. Bueno, acá también. Fíjense en lo que pasó. Esto es un hormonal también. Fíjense en todos los tallos retorcidos. Quizás fueron a hacer algún fungicida, algo. La máquina tenía producto. La soja tendría que estar así, como está, y está así o así en muchos lugares, ¿no? Entonces, todas son cosas que hay que prestarle mucha atención. También los preemergentes nos pueden generar trastornos, a veces cuando el cultivo no nace, porque la temperatura es muy baja, por distintos factores, se pueden producir fenómenos como este, ¿no? Este es un daño de acetoclor, en un lote en donde se usa una dosis alta y con problemas. Recuerden que las hojas STS son para sembrarlas en lotes que se hayan usado sulfonilureas y se van a comportar bien, no van a tener problemas, pero no se puede aplicar sulfonilurea arriba de la soja. Bueno, este es un caso. Esto es el testigo que quedó, donde arrancó la máquina, que todavía no tenía los cargados, no estaba cargado la cañería, y bueno, no tenía todavía el producto. Bueno, efecto de ALS, bueno, esto es otra cosa, liebres y demás cosas con las cuales tenemos que luchar en los ensayos para tratar de llevar a buen puerto. La fitotoxicidad que pueden generar los fertilizantes es otra cosa que también tenemos que manejar, porque son cosas manejables, súper triple, súper simple, que genera menos problema, un monoamónico o diamónico, donde esto es plantas logradas,
con 90 kilos aplicado en línea, esto está sembrado a 52. Lógicamente que si yo estrecho hilera, lo reduzco notablemente. Y si lo coloco al costado, abajo y demás, también. Y a lo mejor en la misma línea, pero tengo que ver cómo queda, qué cuchilla tengo, cuánto está clavada, etcétera, etcétera. En verdad, no cabe duda de que pese a que se pueden generar toxicidades, el fósforo es necesario. Esto es de los mismos ensayos. Todos los que fue fertilizado rindieron más que el testigo, que logró en muchos casos hasta el 50% de plantas, más que el fertilizado. Entonces, a tenerlo en cuenta, acá hay un montón de fertilizantes, lo vamos a... Estoy yendo al revés, ¿qué pasó? Estamos yendo para atrás acá. Con razón, digo, empezamos la charla de vuelta. No sé, se descontroló el mouse. Bueno, no importa, ahí vamos, discúlpenme. Algo, no sé, algo raro. Ahí vamos yendo. Bueno, decía entonces, el tema de fitotoxicidades, el tema de los productos fertilizantes aplicados en línea, a tener en cuenta. La respuesta, la aplicación en cobertura total muchas veces es una ayuda. Hoy se hace muchísimo de fósforo al boleo, aplicado anticipadamente. Guardémonos un poquito, un 10, un 20% para aplicar en la línea. Acá hay trabajos nuestros de hace muchos años, 7 años de ensayo, monocultura sojera. No es para que se lo hagan, pero sí lo que queremos es medir el efecto del fósforo. Fíjense, acá hay una aplicación al boleo, siempre al boleo en invierno, ¿sí? Logró un 57% más de producción. La aplicación en la línea, con una dosis más baja, logra un 34% más. Y estas aplicaciones son también al boleo combinadas, en donde las respuestas están superiores al 50%. Y si miramos qué pasó con el fósforo en el suelo, partimos, este es el testigo, de 6 partes por millón, acá pasaron los años, y miren el testigo a dónde llegó. En cambio, los tratamientos que le fuimos aplicando, 140 kilos de superfosfato triple de calcio, son 28 kilos de fósforo elemento, llegaron después de 7 años a lograr en promedio el 57% más de producción anual, y el suelo quedó entre 12 y 13 partes por millón. O sea, de 6 duplicamos el contenido de fósforo. Entonces esto también es una inversión, y muchas veces cuando uno cuenta esto y hace los análisis anual, siempre, inclusive dejando de lado el fósforo que queda en el suelo, el resultado es positivo. También la fijación biológica se ve favorecida notablemente. Los tratamientos que tenían más fósforo no solamente tuvieron más rendimiento, sino que también tuvieron más contenido de proteína. Algo importante, miren, el tratamiento 2, el tratamiento 4 y el tratamiento 5. Todos estos tienen lo mismo, 140 kilos. El tratamiento aplicado en línea, y el testigo. Argentina tiene muchas veces problemas con los compradores. El contenido de proteína ha venido bajando. Entonces, no es 40 como teníamos antes o más. Hoy esto ya es bueno, 37, 37 y medio, es realmente bueno. Ahí tienen el tratamiento 5, miren. El testigo se ve claramente, ¿no? El tratamiento 4, bueno. Los microgranulados son productos que se usan como fertilizantes, que son, como el nombre lo dice, microgranulados. Se usan, tienen una superficie de contacto mucho mayor, son mucho más reactivos, entregan mucho más rápidamente la cantidad de nutrientes que tienen, pero se usan en menos dosis. Pero bueno, hay que ver para qué situaciones los podemos utilizar. En aquellos casos en los cuales el lote tiene un contenido de fósforo relativamente bueno, no tan bajo, o años en donde los rendimientos no son tan altos, tienen resultados buenos. Acá, por ejemplo, el último tratamiento es monomónico, 80 kilos, versus microgranulados que se usaron entre 25 y 40 kilos. Y las respuestas estuvieron entre los 300 y los 200 kilos del MAP. Ahora, cuando vamos a un lote de mayor producción o con menor contenido de fósforo, la cosa cambia. Entonces ahí el MAP logró 700 kilos y los microgranulados, si bien lograron incrementos de rendimiento, aún la dosis mayor de 40 kilos por hectárea no logró equiparar al MAP. Entonces, bueno, son cosas para tener en cuenta. Azufre, otro elemento clave, sin azufre, con azufre, esto ya lo hemos visto, año 2002, fíjense. Acá esta parte está con 0 kilos de azufre, 5 kilos de azufre acá,
y de acá para acá hay 10 kilos de azufre, acá de nuevo 0, ¿no? Esto es Aeroclub de 9 de julio. Realmente algo importante. Bueno, los micros es algo que se viene, ya vimos la respuesta en soja que tuvimos, sin Iboro. Cuando vemos respuestas visuales como acá, bueno, las respuestas ya están desde muchos años atrás. Estos resultados corresponden al ensayo de larga duración que les mostré de fósforo al boleo, en donde el último tratamiento en los últimos 3 años se aplicó zinc. Y pudimos verificar en cada año, año 4, año 5, año 6 de la experiencia, incrementos en soja que rondaron los 500 kilos por hectárea por haber aplicado zinc. Otra de las cosas que hemos trabajado, bueno, acá hay otro ensayo en soja con zinc y con un producto, Acompli, que es un catalizador, un acelerador, y es biológico, está formado por 3 bacillus, que son microorganismos que también se utilizan. Hoy mostré yo respuesta a la coinoculación entre la unión de soja más bacillus. Y acá este producto, el ZA, es acetato de cinamónico, lo que aporta es fundamentalmente zinc. ¿Qué pasó? Incrementos por el catalizador de casi 400 kilos, un 7%, incrementos por el zinc de 485 kilos por hectárea. No dice nada distinto al anterior, lo importante es que son años distintos, campos distintos, situaciones distintas. Un ensayo que buscó potenciar el rendimiento y la calidad, efecto de fósforo, efecto, diferencia entre esto y esto es de azufre, diferencia entre esto y esto es de cobalto y molibdeno. Por supuesto que tiene fósforo, azufre y cobalto y molibdeno. Esto tiene lo mismo, nada más que agrega una fertilización con nitrógeno en el estado reproductivo, foliar, y logra prácticamente casi 100 kilos más. Y los últimos 2, acá agrega boro y no tuvimos respuesta. Bueno, es lógico, puede ser, puede pasar, no en todos los casos se tiene. Y este último tratamiento es igual, tiene todo, nada más que tiene 3 aplicaciones de nitrógeno foliar. Logra incrementar algo más el rendimiento y logra mantener la calidad de proteína. Estamos hablando de rendimientos de 6.700, 6.600 kilos por hectárea. Efecto de manganeso, interacción manganeso-glifosato, y ya vamos terminando. Esto lo hemos probado, esta foto es de Gustavo de Ferrari, Colón, donde hay una posiblemente doble dosis de glifosato. Nosotros lo hemos probado con simple, doble, triple, cuádruple dosis. No hemos visto nunca el efecto de amarillamiento, pero en este ensayo, por ejemplo, esta es una dosis sin manganeso versus esta que tiene manganeso. Estadísticamente no hubo diferencia, pero bueno, hay una tendencia. Esta es otra dosis versus esta que es la misma, pero con manganeso. Vamos a otro año, acá vamos a comparar dosis. Esto es 1,5 litros sin con manganeso. Acá vamos a 3 litros de glifosato sin con manganeso. Y acá vamos a 4,5 litros, si no me equivoco, vamos creciendo 4 litros de glifosato más lo mismo, pero con manganeso. En todos los casos hay una tendencia positiva al incremento. Otro ensayo más, como ven, glifo más glifo manganeso, 2 litros. En otro lado hemos usado 1,5 litros. De nuevo, las respuestas son, en todos los casos, siempre superiores. ¿Y a qué se debe? Fundamentalmente se debe a que la aplicación del glifosato genera una disminución en el poder reductor que tiene el manganeso que está en el suelo, por ahí como óxido de manganeso, y la planta lo necesita absorber como catión, como manganeso. Entonces, ese fenómeno hace de que la absorción se vea interrumpida durante un periodo o no en la tasa que realmente se necesita, y en esas condiciones se produce ese incremento de rendimiento. Por ahí, en dosis muy alta de glifosato podría verse ese amarillamiento y quizás asociado a algún otro factor. Las enfermedades, bueno, nosotros el año pasado no tuvimos respuesta, pero en términos generales hay entre un 10 y un 15% de pérdida en el mundo por las enfermedades. En Argentina entre 8 y 10, algunas que hemos mostrado ya en semilla, la Cercospora quicuchi, esa que tenía la semilla violeta, que están presentes prácticamente todos los años, la ojo de rana, la Cercospora sojina, que también la mostramos,
en soja. La septoria, mancha marrón, está todos los años presente, empieza de abajo lentamente. Y bueno, algún ensayo para mostrar. Si bien mostramos el del año pasado, en todas las variedades estuvo todo muy tranquilo, hay otros en donde, por ejemplo, con aplicaciones acá en R3 o en R5, hay incrementos interesantes de rendimiento de 200, 300 kilos por hectárea. Esto va solamente, vuelvo a repetir, a través del monitoreo, del control, del seguimiento, de ver los lotes, ver qué es lo que pasa para poder tomar la decisión. Vuelvo a repetir, en agronomía yo creo que no hay una receta, hay líneas, hay tendencias. Esto es lo mismo que el umbral crítico de una determinada plaga. Es una guía, pero no es lo mismo ese umbral en un lote que viene padeciendo situaciones restrictivas que en un lote que viene creciendo muy muy bien. Entonces la decisión que voy a tener que tomar seguramente va a ser diferente. Y en esto también. Entonces, monitoreemos. Si no lo podemos hacer nosotros, contratemos el servicio. Hay excelentes profesionales dedicados a este tipo de actividad que nos pueden hacer las cosas mucho más fácil y por otro lado nos van a permitir trabajar en una forma más segura, nos van a permitir ser más sustentables, vamos a utilizar una menor cantidad de insumos y seguramente que también tendremos una mejor rentabilidad. Bien, creo que esto es todo. Muchas gracias por la atención y seguramente que el chat y el teléfono habrán registrado preguntas que, bueno, trataremos de responder. Bueno, Luis, clarísimo como siempre. Queremos ante todo pedir disculpas porque durante la primera presentación de Sorgo tuvimos algunos problemas con el internet y realmente no se escuchaba bien y se trababa el video, así que, pero bueno, agradecemos la perseverancia de quienes se quedaron conectados y pudieron escuchar ya con más fluidez y ver la charla de soja. Así que queremos informarles que va a estar toda grabada la charla y se va a poder ver correctamente. Un poco este tema del inconveniente técnico hizo que por ahí mucha gente no se quedara, nos quedamos con menos audiencia a lo mejor y bueno, no hemos recibido consultas. Fuiste muy claro, Luis, pareciera, pero de todas formas me parece que el chat de la rural la gente lo tiene agendado, podemos seguir recibiendo preguntas una vez que la charla la hayan visto y todas las consultas que iremos recibiendo trataremos de hacérselas llegar a Luis como para ir respondiéndolas. Así que, bueno, los convocamos nuevamente para la próxima charla del mes de octubre, que va a estar referida al tema de reservas de forraje, silaje y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado y gracias Luis por la presentación. No, por nada. Bueno, también me sumo al pedido de disculpas. Saben que bueno, la tecnología es así, no será la última charla, habrá muchas más por delante, seguro, tendremos la oportunidad de reencontrarnos en otro momento, pero bueno, a veces juega una mala pasada, gracias a los que aguantaron, se quedaron, como decía el ingeniero Delo, esto va a estar guardado, va a estar colgado, en los próximos días lo tendrán, como siempre, y podrán, en todo caso, ver ahí la charla de Sorgo, que aparentemente, por lo que dicen, fue la más perjudicada. Yo no me enteré de nada, así que yo seguí hablando. Bueno, y por suerte se grabó, creo que bueno, en parte podemos subsanar ese problema. La próxima trataremos de que salga de la mejor manera posible. Créanme que se hacen todos los esfuerzos. La gente que nos acompaña de Pergamino trabaja denodadamente, pero muchas veces ya, bueno, no depende de lo que podamos hacer nosotros, sino de, bueno, de lo que pueda llegar o no llegar como señal. Gracias, nos vemos, como dijo el ingeniero Delo, el 14, nuevamente una charla más que importante. Va a estar a cargo del ingeniero zootecnista Jonathan Camaraza,
comenzó sus primeros pasos en la agronomía acá en 9 de julio, en la agencia del INTA 9 de julio. Posteriormente fue a INTA Pergamino, trabajando en el grupo de trabajo de forrajeras, fue a hacer una maestría en Balcarce, un lugar de INTA muy destacado en la parte ganadera, y bueno, sigue sus actividades y hoy está en la actividad privada. Así que nos va a acompañar el 14 de octubre a partir de las 20 y 30 horas, ya lo estaremos informando. Así que nada más, mil gracias en nombre de las 4 instituciones, Círculo de Ingenieros Agrónomos, Regional APRESID 9 de Julio Carlos Casares, Sociedad Rural y el INTA por haber estado y seguir adelante, tratando de progresar en esto que es la actividad agropecuaria. Mil gracias.